Bueno, primero tenemos algunos niveles en los cuales se sancionan a las violencias y a las discriminaciones que se encuentran o que se generan en nuestra sociedad. La primera son los delitos. Los delitos están descritos, que son conductas que están prohibidas en la sociedad, sobre todo en las conductas en las cuales se dan entre particulares. En el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, nosotras y nosotros vamos a ver que existen una serie de conductas en las cuales se describe la conducta y se describe la consecuencia de la conducta, ¿no? Entonces vamos a ver el tema de el delito de asesinato, secuestro, tortura, violación, acoso, femicidio, violencia intrafamiliar, el delito de odio, el delito de discriminación, que ya hemos hablado de esto y hemos analizado estos temas en clases anteriores. Entonces es una forma de regularizar eh, las conductas, de generar un efecto prohibitivo, de que si alguien comete algo que está ahí descrito, va a tener una consecuencia penal que va a ser la privación de la libertad u otras medidas sustitutivas a la prisión, que justamente van a estar condicionadas por los antecedentes penales o por la si es que fue algún hecho que no fue directamente provocado por la persona, sino fue por omisión. Bueno, hay muchas categorías por las cuales se puede disminuir las penas o se puede conmutar una pena privativa de la libertad. Pero enfoquémonos que el Código Penal sanciona conductas que están descritas entre particulares, entre personas particulares. Cuando hablamos de las violaciones a los derechos humanos, hablamos cuando el Estado de manera primigenia vulnera derechos de las personas. El Estado a través de sus instituciones, el Estado a través de agentes del Estado, el Estado a través de delegados del Estado o el Estado a través de terceras personas particulares, pero que bajo delegación o tolerancia del Estado generan una vulneración de derechos. Y ahí se generan las vulneraciones de derechos, principalmente cuando son cometidas por agentes estatales o por el Estado, por la tolerancia del Estado, por el permiso del Estado. Cuando hablamos de las graves violaciones a los derechos humanos, estamos hablando violaciones a los derechos humanos que tienen una naturaleza que es dañar intrínsecamente la dignidad de la calidad de vida y de la dignidad humana. Son violaciones a los derechos humanos, por eso son graves violaciones de derechos humanos que se rigen mucho en la sensibilidad y en hacer daño a esa dignidad humana, como son la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o arbitraria, y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ok, ya vamos a ver más adelante la descripción de cada uno de estos delitos, de estas graves violaciones de derechos humanos, que además son delitos que están tipificados en el Código Penal, pero que justamente tienen esta característica, ¿no? Y que principalmente son cometidos por el Estado, las graves violaciones a los derechos humanos. Las graves violaciones a los derechos humanos son acciones que son injustificables, no, tiene que trabajarse en que no sean impunes, que tengan investigación y sanción. Hay otro tema importante de las graves violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, es decir, que no importa que no sean investigados y sancionados inmediatamente después de que fueron cometidos. En cualquier momento de la historia, después de que sucedieron, pueden ser investigados, sancionados. Es por eso que delitos que se han cometido hace 30 años, hace 40 años, respecto a torturas, desapariciones forzadas que se han dado en otros países y en nuestro país, siguen siendo investigados y sancionados hasta nuestros días, porque eso es uno de los criterios, uno de los estándares máximos de derechos humanos, es que sean
imprescriptibles las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, los delitos comunes que están en el Código Penal, existen delitos que prescriben en 5 años después de ser cometidos, otros que prescriben en 15 años. ¿Qué significa este tema de la prescripción? Es decir, que no podemos denunciar después de los 5 años o después de los 15 años. Y esto depende del tipo de delito, ¿no? Pero después del tiempo límite no se puede denunciar. En cambio, las graves violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad sí pueden ser investigados y sancionados en cualquier momento de la historia, si es que no han sido investigados y sancionados con anterioridad del momento que fueron realizados. Los delitos de lesa humanidad es como otro nivel de las graves violaciones de derechos humanos, es un nivel más horrendo, digámoslo así, porque son actos que perjudican y dañan a las personas, pero son actos que tienen justamente este objetivo de disminuir, este objetivo de eliminar, de segregar a grupos humanos determinados en una circunscripción territorial específica. Es decir, cuando se generan acciones a través del Estado o toleradas por el Estado para hacer limpieza social, para segregar a personas o a personas que comparten alguna característica en concreto dentro del territorio. El Estatuto de Roma, que es en donde se encuentran descritos los delitos de lesa humanidad, señala que los delitos de lesa humanidad se entienden como los crímenes o actos que se cometen a partir de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. ¿Qué significa generalizado y sistemático? Que hay una planificación, que hay un plan, que hay una determinación de a quiénes atacar, a quiénes desaparecer, y se les ataca a través de varias estrategias: asesinatos, exterminios, esclavitud, tortura, violencia sexual, trata, etcétera, ¿no? Y tienen este enfoque, ¿no? De enfocar a un grupo determinado de personas con el fin de eliminarlos o de borrarlos. En nuestra ley nacional, ¿qué es la tortura? La tortura es el delito que una persona inflige con intención, sufrimiento, dolor o daño a otra, con la idea o a sabiendas que le va a hacer daño físico, psíquico, sexual, y tiene una finalidad. Estos daños tienen finalidades. La tortura tiene una finalidad, que estos daños son provocados de manera intencional con el propósito de algo, de obtener información, de que las personas se autoimputen, que culpen a otra persona, que digan información. Entonces son mecanismos de presión a través del dolor para que las personas digan, hagan o señalen algo. La desaparición forzada, por otro lado, es cuando agentes estatales detienen de manera ilegal, ilegítima o arbitraria a una persona, cuando una persona se la priva de la libertad, sobre todo si la policía o las Fuerzas Armadas privan de la libertad a una persona, la tienen que poner en conocimiento inmediato de una autoridad judicial. Si es que la policía o las Fuerzas Armadas capturan a una persona, no la ponen en conocimiento de las autoridades judiciales y después se desconoce del paradero de esa persona y no se encuentra el cuerpo, es una desaparición forzada. La ejecución extrajudicial, por otro lado, es cuando el Estado mata a otras personas, priva de la vida. Pero cuando priva de la vida, no a través de un mecanismo de uso progresivo y diferenciado de la fuerza. ¿Qué significa esto? O sea, el Estado tiene la posibilidad de privarle de la vida a otra persona siempre que se siga un procedimiento de utilización progresiva y diferenciada de la fuerza. ¿Qué significa esto?
que el Estado nunca va a atacar primero, va a atacar en función del ataque que reciba. Entonces, si es que está en una gresca, en un conflicto armado, en una intervención policial o militar y les disparan y les atacan, entonces ahí la policía y las Fuerzas Armadas tienen la potestad de utilizar las armas de fuego. Y en ese intercambio, en la misma medida de la agresión, un delincuente, una persona que está agrediendo, fallece, no se configura la ejecución extrajudicial. Sin embargo, cuando las fuerzas militares o policiales acribillan a las personas sin justificación, cuando las matan a propósito o las matan por un fin, porque, qué sé yo, a la persona que están matando tiene información o puede contar algo, sabe alguna cosa, se configura una ejecución extrajudicial. Y el genocidio es justamente un delito de lesa humanidad que tiene la finalidad de matar a un grupo específico de personas en un territorio determinado. Es un ataque sistémico y generalizado en donde se enfoca a un grupo de personas que comparten algún rasgo o algunos rasgos y se los trata de eliminar. Ok, preguntas hasta acá. ¿Quedó claro la diferencia entre delito, violación de derechos humanos, grave violación de derechos humanos y delito de lesa humanidad? Buenas tardes, profe. Disculpe, ¿podría explicar como una diferencia puntual solo entre delito y el delito de deshumanidad, por favor? Claro, el delito común es el que sucede entre personas civiles y que esa conducta está tipificada en los códigos penales. Sí, qué sé yo, un robo, un asesinato, un femicidio, un abuso sexual, son conductas que están prohibidas y que tienen una consecuencia, pero son conductas en las cuales las dos personas que se encuentran participando son civiles, ¿ok? En el caso de las graves violaciones a los derechos humanos, son cuatro, ¿no? La tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y el trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, estas siempre son cometidas por el Estado y estos tipos de vulneraciones a los derechos tienen este fin de hacer daño intencional, tienen un fin de hacer mucho daño a las personas que son víctimas o a los grupos familiares a los cuales están intencionando esta vulneración. Entonces, no se asemejan a los delitos comunes porque los delitos comunes es entre una relación, especialmente entre particulares, que no cruza el tema de la fuerza o el abuso del Estado. En cambio, en las graves violaciones de derechos humanos son provocadas por agentes estatales principalmente y tienen como esta finalidad de hacer mucho daño a las personas que reciben estas vulneraciones. ¿Sí? ¿Está claro por ahí? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más tal vez? Profe, y todos los delitos, bueno, la clasificación que usted acabó de mencionar, ¿todas tienen penalidad de ley? ¿Todas son castigadas o algunas no están como en la ley para ser penadas después de que se cometen ese tipo de delitos? Sí, todas están penadas, todas están penadas y, y justamente, como vimos, están en el Código Penal, están en el Código Penal. Aquí algo que es importante destacar, por ejemplo, que las graves violaciones de derechos humanos, sobre todo los delitos de lesa humanidad, si es que un Estado no quiere sancionar a quienes cometieron, como yo les decía, son imprescriptibles y pueden ser juzgados en otros lugares del mundo
cuando las personas que cometieron los perpetradores salen de los territorios. Entonces yo les ponía un ejemplo. Cuando Pinochet salió de Chile y se fue a Inglaterra, el juez Baltasar Garzón le pidió a Inglaterra que le juzgue a Pinochet en Gran Bretaña por los delitos de lesa humanidad y las torturas y las desapariciones forzadas que cometió en Chile, porque en Chile no le querían juzgar a Pinochet por estos temas. Entonces, no son vulneraciones de derechos humanos que se investigan o se sancionan de manera inmediata. A veces dura mucho tiempo para que exista o la voluntad política o el andamiaje social y jurídico para que suceda, pero puede suceder en cualquier momento. Y como yo les decía, esto está en nuestro Código Penal también. La tortura, la desaparición forzada, el genocidio, también se encuentra en el Código Penal como delitos que pueden ser castigados con penas privativas a la libertad. Ya, gracias, profe. Ok, a continuación les voy a pasar un video, en el cual quisiera que lo veamos y después lo vamos a reflexionar porque nos va a permitir ir analizando la siguiente parte de la clase, es las consecuencias, los efectos psicosociales de las vulneraciones a los derechos humanos. Dijo que en el Ecuador se aplicó sistemáticamente la tortura y se ejecutó ¿Me confirman? ¿Están viendo? ¿Están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Pero esas presunciones solo se respaldaban en el testimonio de las víctimas o en declaraciones de voceros de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hace pocos días, la Comisión de la Verdad ingresó a este recinto militar acompañando a una de las víctimas que asegura haber sido torturada en este lugar. No, de ninguna manera. Es más, para mí es un honor, como dije, vamos a dar todas las facilidades para que ustedes vengan y vean la verdad. Más de 30 testimonios de otras víctimas receptados por la comisión coinciden en señalar a este lugar como el sitio al que fueron llevados y donde sufrieron torturas. La comisión encontró una edificación que ha sido modificada con el tiempo, sobre todo en sus pisos superiores, que aún hoy están siendo reconstruidos. Sin embargo, el subsuelo conserva gran parte de su estructura original, al punto de que víctimas que permanecieron encerradas aquí han podido reconocerlo. Yo estuve 8 días aquí. En el mes de agosto de 1984. ¿O no? Entonces aquí estaban las gradas que todos los compañeros describían y que todos nos acordábamos. Estas puertas sonaban durísimo y se abrían. Que para nosotros era como el martirio, ¿no? Esta fue la celda en la que yo estuve. Porque de aquí yo salgo, cierro mis ojos ahora, cierro mis ojos y yo recuerdo bien, ¿no? Que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá. Y en este lado de acá eran las investigaciones. Y realmente yo pienso que ahí, en ese espacio, es donde nos investigaban, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría y ahí yo caía, ¿no? Porque tenía también alambres en los dedos de los pies. Me tiraban agua fría, pasaban la electricidad y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo. En ese momento, inclusive, yo escuchaba risas, ¿no? Escuchaba risas de lo que me sucedía. He vuelto a escuchar los gritos. Profe, perdón que le interrumpa. Mis mismos Ya no gritos. empezó a salir la imagen, solo sale Cuando negro. nos ponían la... ¿Todos están teniendo el mismo problema? Sí, profe. Sí, profe. Profe.
Sí, profe. La electricidad y nos hacía, Ahí están viendo. Ahora sí, profe. Voy a poner un poquito más atrás. porque tenía también alambres en los dedos de los pies. Me tiraban agua fría, pasaban la electricidad y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo. En ese momento, inclusive, yo escuchaba risas, ¿no? Escuchaba risas de lo que me sucedía. He vuelto a escuchar los gritos. He vuelto a escuchar mis mismos gritos, ¿no? Cuando nos ponían la electricidad y nos hacían las preguntas una tras otra. Y yo les hice escuchar también el ruido de la puerta porque es el recuerdo que yo tengo. Han pasado 24 años, pero no he podido olvidar. Son celdas. Es evidente son que esto celdas. es para detenidos y prisioneros. O sea, no somos ciegos. O sea, es la infraestructura que se tiene para el trato infeliz para nuestros conciudadanos o para nuestro prójimo. Esto está sellado, aquí no entra nadie y no hay detenidos y no, ya no hay eso. Pero esto va a quedar como testimonio de lo que alguna vez fue. Yo sé y estoy segura que este fue el sitio. Queremos que esto no se repita nunca más. La Comisión de la Verdad constató que se trata de un sótano con un ingreso amplio que lleva a un pasillo estrecho con 6 calabozos y culmina en un boquete detrás del cual, a cada lado, se encuentran 2 pequeñas celdas, conocidas como infiernillos, hechas para impedir a sus ocupantes incorporarse o estirar el cuerpo. No cabe una persona parada. A la luz del día, la misma instalación es reconocida por otra víctima. Yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana. Y esto da testimonio de lo que yo dije en el libro. No era mentira, no eran inventos. Ahora tengo que ver con mis propios ojos lo que a veces simplemente al sacar una capucha para respirar otra vez podía tratar de divisar. Claro que son estas instalaciones las que tienen el testimonio de lo vivido tortuosamente. Aquí es donde yo escuchaba los gritos de todos los otros compañeros, comandos posiblemente. Este es un sitio en el que yo describo casi con exactitud de que era una especie de fosa, de hueco, en donde tenía un rincón para defecar y otro para dormir, pero que esto era tan frío. Esto es indigno, reconocerlo es indigno. Y estar aquí me da asco. Me da asco que todavía no lo hayan tapado. Tómala en el bolso, por favor. Les puedo decir de que sí, había por lo menos 2 o 3 niveles en los que me subían, me bajaban, y cuando me anclaban en alguno de los talleres de tortura, que imagino son estos de acá. Entonces, las sesiones pudieron haber tenido lugar acá, en estas instalaciones. ¿En qué consistían las sesiones de tortura? Tal cual lo describo en mi libro. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes, la aplicación del
famoso suero de la verdad, el pentotal sódico, además de las vejaciones físicas, psicológicas y de todo orden que un humano pueda imaginar. Creo que lo único que respetaban, porque aquellos verdugos de aquella época deben haber estado bien claros. Mi cuerpo estaba todo desnudo, pero lo único que no se atrevían es arrancarme un pequeño crucifijo que llevaba y al cual me encomendaba. Salgamos esta pestilencia. Los testimonios de la tortura también se relacionan con instalaciones policiales. Y allá en esa esquina a mí me sentaron en una silla y ahí me investigaron 4 personas, 4 hombres. Ahí me pusieron corriente eléctrica en esa esquina. Ahí yo estuve sentada en una silla. Yo identifico una por la madera, ¿ya? Y porque cuando yo llego, primeramente que vengo detenida con mi hija, el 17 de diciembre del 86, yo subo estas escaleras de aquí atrás. Entonces yo sí me doy cuenta a dónde me traen y cómo comienzan las investigaciones. ¿Qué edad tenía su hija? Mi hija tenía 1 año recién cumplido, había cumplido el 16 de diciembre. ¿Cómo era este salón? Este salón era distinto, ahorita está remodelado, el piso de madera no ha cambiado, ¿ya? De ahí las bancas eran bancas como de estudio, como de colegio, como que era un salón que daban clases. Aquí había ¿cómo les digo? Un lienzo donde estaban todas las partes del cuerpo de uno, ¿no? Como parece ser como para pegarte, para investigarte. Ahí lo tenían, esto estaba desocupado. Ahí en la pared estaba puesto, ¿ya? Como digamos, un lienzo donde había estaba todo el cuerpo humano. Estaba todo el cuerpo humano dibujado y estaban las partes, parece, a donde podían golpear. Porque yo llego aquí, a mí lo primero que me dan, con mi hija en brazos, que me la quitan, que mi hija tenía 1 año, cogen y me dan una patada en el estómago y un puñete en el estómago y me ponen la funda con gas. Eso es cuando voy llegando, el 17 de diciembre del 86. Aquí estoy en las primeras horas, ¿ya? Y de ahí vuelvo a regresar, como a los 5 días. De nuevo me traen a este mismo sitio. El testimonio de las víctimas sobre las torturas y el reconocimiento de los lugares donde se habrían producido mueven a la Comisión de la Verdad a pedir a las autoridades la urgente conservación de las evidencias físicas de delitos graves contra los derechos humanos en el Ecuador. Le conocimos a Ricardo Jarrín, entonces con él estuvimos. Ricardo estuvo metido en la... Ok, entonces, vamos a continuar. Una vez que las víctimas viven estos escenarios como los acabamos de ver, esto va a generar daños y efectos psicosociales en su humanidad, en su conciencia, en su cuerpo, en sus proyectos, en su vida. Por lo que el daño es la afectación en dimensión física, psíquica y social de la persona a causa del trauma o la lesión vivenciada, alterando su continuo de vida de manera transitoria o permanente, manifestándose con inmediatez o de manera diferida en el tiempo. Es decir, muchas veces las consecuencias de las vulneraciones de los derechos humanos no suceden de manera instantánea, sino van apareciendo a lo largo del tiempo. Y algo importante es la alteración del continuum de vida. Continuum de vida podemos entenderlo también como proyecto de vida. Proyecto de vida. Por lo que las vulneraciones de derechos humanos tienen una incidencia
eh, inicial sobre los proyectos de vida de las personas, sobre el cambio y la modificación de los mismos. Las víctimas se van a entender como las personas quienes viven, sufren estas lesiones físicas, mentales, sexuales, ese sufrimiento emocional por la pérdida o el menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones o omisiones que violen la legislación vigente. Pero las víctimas no solo son las personas quienes viven, sino también son sus familias. Y los círculos cercanos son los círculos eh, en los cuales los círculos afectivos de las víctimas, y estas son las víctimas, la vulneración de derechos humanos también va a afectar a su círculo cercano, padres, madres, hijos, hijas, pareja, pero también puede tener una afectación a su círculo amplio de amistades, de personas con las cuales se relaciona. Así que las víctimas pueden ser víctimas directas, son quienes viven o son afectadas de manera quienes reciben la vulneración y indirectas son las personas que sufren esa vulneración de derechos humanos a causa de la conexión sentimental, emocional con la persona que vivió estas vulneraciones a los derechos. ¿Cómo vamos a analizar estos impactos en las violaciones de los derechos humanos? Como yo les decía a las personas, vamos a tener proyectos de vida, ¿no? Vamos a tener proyectos de vida desde que nacemos, vamos a tener proyectos de corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y vamos a ir planificando cosas a lo largo de la vida, ¿no? Qué sé yo, a corto plazo, levantarme a tal hora, hacer las tareas, ir a comer, verme con mi amigo, con mi amiga, tal. A mediano plazo, terminar el semestre. A largo plazo, graduarme, qué sé yo, emprender, fundar una fundación, etcétera. En una familia o quedarme soltero, soltera, tener hijos, no tener hijos. En fin, cada quien tiene sus proyecciones, sus proyectos de vida. Cuando sucede una vulneración de derechos humanos, hay un corte trascendental a estas vulneraciones. Perdón, a este proyecto de vida. Hay un corte. Las vulneraciones de derechos humanos generan un trauma. Este trauma es lo que genera el corte, porque hay un impacto en la vida de la persona que vive, pero no solo en la que vive, sino también en las que están cercanas a la persona. Y el trauma va a generar esta crisis y esto va a provocar que se modifique el proyecto de vida de la persona. Porque si la persona tenía planificado, qué sé yo, estudiar, crear una empresa, irse a estudiar en el exterior o qué sé yo, una vez que vive el trauma y experimenta ese trauma, esa vulneración de derechos humanos, ya no tiene el mismo proyecto de vida, ya el proyecto de vida cambia. Por ejemplo, con lo que pasó con los hermanos Restrepo, esa familia, recibió esa noticia de que sus hijos ya no están, entonces lo que tenían proyectado para su vida con sus hijos, que terminen de estudiar, que eventualmente creen una familia, ya ese proyecto de vida no existe. Se modificó ese proyecto de vida. Ahora esa familia, ¿a qué se dedicó? A luchar en la calle, a buscar justicia, a ir a juzgados y a encontrar los cuerpos de sus hijos. O sea, el proyecto de vida que tenían ya no es el mismo. Entran en una crisis y en sentimientos de pérdida, porque esa vulneración de derechos humanos va a generar esta idea de pérdida, de que se puede ser que se perdió el proyecto de vida, se perdieron efectos económicos, se perdió seres queridos, se perdieron las creencias, las personas dejan de creer en lo que creían, entonces ese impacto genera una crisis en el afrontamiento del hecho, ¿no? Y este trauma va a tener efectos a nivel individual y a nivel social. Individual en la propia psiquis, en el cuerpo, en la salud de las víctimas, pero también a nivel social, porque muchas de las violaciones de derechos humanos van a tener mayores efectos sociales en función del contexto.
Muchas veces se maneja el discurso o se criminaliza o se culpabiliza a las víctimas por lo que viven y el efecto social de esas violencias y de esas vulneraciones también les va a afectar. El trauma, la experiencia traumática va a generar este sentimiento de ruptura de la continuidad de la vida, del proyecto de vida, como les decía, el proyecto de vida, y marca un antes y un después en las expectativas de las personas. Se genera un sentimiento de pérdida y las personas eventualmente tratan de olvidar el hecho traumático para que esto no genere un hecho estresante en su vida. Los traumas tienen, como ya les decía, una dimensión individual en la condición psíquica de salud, en la condición mental de las personas. Otra, la dimensión social, cuando se etiquetan a las víctimas, cuando se ensañan con el nombre de las víctimas, y las víctimas tienen, además de lo vivido, tienen una sanción social por el hecho de haber vivido de lo que vivieron. A nivel personal, las víctimas primero tienen una pérdida en la carencia de las creencias básicas. Es decir, las víctimas cuando viven estas vulneraciones de derechos humanos dejan de creer en lo que creían antes, en su religión, en su fe, en el Estado, en la humanidad, eventualmente en su familia, dejan de creer porque sienten que todo lo que creían no existe o era una farsa porque vivieron mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces hay una pérdida de creencias en las creencias básicas. Esta pérdida de las creencias es también una pérdida en una noción de la benevolencia del mundo, de los demás seres humanos. Se pierde esa noción de la humanidad como algo benevolente, sino siempre se va a tener esa sospecha. Y se pierde la confianza en el Estado, o sea, totalmente hay una desconfianza del Estado respecto a que si el Estado fue el que propició esto o permitió estas vulneraciones, no se vuelve a creer en la institución, en la institucionalidad. El estigma moral es esto en el marco de las consecuencias sociales de las vulneraciones, cuando las víctimas son catalogadas como terroristas, subversivas, delincuentes, marginales. Entonces, además de la experiencia traumática que vivieron, se suma el prejuicio, el estigma, la crítica, el echarle la culpa por parte de la sociedad por haber vivido la experiencia traumática. El grado de afectación del daño. El grado de afectación es difícil de determinar porque tiene mucho que ver la situación de salud mental previa de las personas, su fragilidad emocional, su fortaleza emocional y su fortaleza en su psiquis. Todo va a depender de cada una de las personas. Sin embargo, hay condiciones que pueden generar mayores afectaciones cuando una persona afronta unas vulneraciones de derechos humanos. Entonces, afecta de manera más grave las vulneraciones de derechos humanos si las personas tienen un tema de una enfermedad, una discapacidad mental o intelectual previa. ¿Sí? Si es que viven alguna suerte de psicosis o bipolaridad o deficiencia mental o intelectual, la vulneración de derechos genera mayor sufrimiento con esta preexistencia. Si la persona ha vivido hechos traumáticos pasados, otras vulneraciones, fue víctima anteriormente de otra vulneración de derechos humanos, en ser víctima nuevamente en otro momento de su vida, en frente a otros hechos, pues le recrudece esa vulnerabilidad y esa afectación a su vida. Si la persona vivió situaciones traumáticas en su niñez o en su adolescencia, que viva violencia y vulneración de derechos en su vida adulta va a tener consecuencias también. Y si las personas no tienen redes de apoyo,
familiares, personas que las guíen, que les acompañen. Si se encuentran solos y solas afrontando todo esto, también va a afectar muchísimo en su dimensión individual. Este daño también puede ser aumentado o puede generarse más daño cuando los hechos son prolongados, cuando son masivos o cuando las personas, además de vivir el hecho traumático, también evidencia que a alguien querido le estén provocando daño. O sea, si ve una tortura, una ejecución extrajudicial de su pareja, de sus padres, de sus hijos, de sus hijas, de sus compañeros, compañeras de militancia, esto va a recrudecer estas condiciones individuales de violencia y esos niveles de complejizarse su salud mental y su salud emocional. Ser testigo de estas atrocidades, mirar torturas, violencia sexual de otras personas, también complejiza mucho la situación personal de las víctimas. Como ya les decía, otro tema que también puede generar más miedo y recrudecimiento en la violencia que viven las víctimas es que tengan temor en hablar y de denunciar porque personas perpetradores que violaron sus derechos todavía se encuentren en el poder o que tengan influencia en el poder. Entonces las víctimas se encuentran angustiadas, se encuentran perseguidas y prefieren alejarse de cualquier visibilidad para evitar que las persigan, ¿no? En la salud mental es todo este tema de afrontar la violencia y las violaciones de derechos humanos pueden generar diagnósticos clínicos. Y los más frecuentes que se han encontrado son la depresión, la ansiedad, el trastorno psicótico, el estrés postraumático, entendido el estrés postraumático, por ejemplo, con los síntomas intrusivos, las imágenes o pensamientos repetitivos del hecho. Otra forma de estrés postraumático es evitar los recuerdos, las personas bloquean el hecho traumático. Otra manifestación del estrés postraumático es la alerta exagerada, es decir, que la persona se siente con un tema de un estrés de persecución, se siente perseguida, vigilada, por lo que tiene dificultades de dormir, tiene insomnio. Entonces, la salud mental y la salud emocional de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos es común, es frecuente. Y cuando no se reparan estos hechos, no se conoce la verdad, las personas traen consigo estas situaciones clínicas, estas pérdidas, estos dolores alrededor de su vida. Incluso si es que no llegan a saldar esto en su salud mental, pueden morir traumatizadas. Por lo que es muy importante trabajar con las personas en mecanismos de superación, cómo superar estos dolores, y las medidas de reparación son un mecanismo, pero no es el único. Preguntas hasta aquí, opiniones. Y esto va muy conectado con el video que les propuse para el foro. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué tipo de ideas podemos sacar de lo que vimos en el foro y de lo que hemos explicado hasta ahora? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos incidir en estas víctimas que han sufrido y que necesitan de un acompañamiento y un apoyo? ¿Qué puede hacer el trabajo social? Sí, igual del... Bueno, Ahí, sí, ¿quién está bueno, yo hablando? quería opinar que, sí, yo, profe. Sigue, Nico. Creo que desde el trabajo social sería directamente eso del acompañamiento de las personas que sufrieron este tipo de violaciones a sus derechos humanos,
y crear un diagnóstico y buscar una intervención no solo desde el trabajo social, sino algo interdisciplinario que, que no solo esté concentrado en el individuo, sino también, como usted dijo, en las víctimas indirectas, que serían sus familiares, y de igual forma tratar de dar como, tratar de ver los diferentes traumas que pueden generarse, porque en el video también nos decía que existen traumas desde el trauma psicológico, traumas físicos que van a afectar a la vida de la persona en diferentes ámbitos de su vida, en su familiar, laboral, en la forma de interaccionarse con el mundo. Entonces, creo que desde ese punto de vista sería de trabajar con diferentes disciplinas, tanto en la forma clínica, dentro de lo psicológico, pero también en lo social y con eso también la reparación de sus derechos, como que se conozca lo que sucedió, pero sin la intención de revictimizar a las personas, sino que solo se reconozca que se cometieron esos actos y buscar eh, que su proyecto de vida pueda, si bien no va a ser el mismo, que vaya, que tome la mejor dirección y que se trate de recuperar la dignidad de la persona. Eso último me parece súper importante que lo tengamos claro en cómo podemos incidir que la persona reconstruye un proyecto de vida que obviamente no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo de lo que de su vida anterior al hecho traumático, pero sí es generarle nuevos sueños, nuevas metas en las víctimas y en los familiares, que no se queden estancadas en el hecho traumático, si bien pueden seguir luchando por justicia, por reparación, pero que no se queden estancadas ahí, que también em, reconstruyan sus proyectos de vida. Sí, eventualmente el proyecto de vida se cambió, pero que las personas puedan entender que, que se puede superar el hecho traumático, que pueden reconstruir sus vidas, pero por eso es ahí muy importante la intervención del trabajo social, la intervención interdisciplinaria para poder brindarles los caminos, las estrategias, las técnicas que le brinden a las víctimas estas posibilidades. Y lo que vimos ahorita y estas consecuencias psicosociales están enfocadas en víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Vimos en el video víctimas de tortura, por ejemplo. Pero esto también las viven cualquier víctima de violencia, cualquier víctima de un delito, viven estas cortes en sus proyectos de vida, viven estas crisis, viven estas consecuencias, hay estigmas sociales cuando son víctimas de ciertos delitos, que sé yo, generalmente los delitos sexuales en contra de las mujeres, que la sociedad dice, no, es que tú te buscaste, estabas vestida de esta manera o tal, entonces se sienten culpables. Y cómo desde el trabajo social, cómo podemos identificar todas estas cosas para ir trabajando e ir eliminando, ¿no? Eliminando de la psiquis de las personas, eliminando de su pensamiento todas estas presiones, estas etiquetas sociales para una reconstrucción de sus vidas y un proyecto de vida que sea consensuado, que sea trabajado y que no solo esté enfocado en mantenerse como su rol de víctima, sino también cómo superar eso. ¿Qué otras opiniones tienen del video y de lo que acabamos de ver? Del video que vimos, pero también del video del foro. ¿Qué piensan? ¿Qué aprendizajes podemos extraer del video del foro, por ejemplo? Ok, bueno, en todo caso vamos a pasar con un último video
que es igual un testimonio de una víctima de la Comisión de la Verdad del Ecuador, y luego hacemos un espacio de reflexión. La cabeza de que hay que formar. Le conocimos a Ricardo Jarrín, entonces con él estuvimos. Ricardo estuvo metido en la cabeza de que hay que formar un grupo a nivel nacional. Entonces él estaba recorriendo, cogiendo, digamos, buscando a todos los compañeros, ¿no? A todo el que tenía la buena voluntad para luchar. Con Fausto una vez estuvimos, más o menos, estuvimos a la altura de la Villaflora, ¿no? Y pum, viene un carro y se nos abalanza. Y como en esa época me acuerdo yo que los carros de los policías comenzaban las placas con X, ¿no? O con Y, así era, ¿no? En esa época. Entonces ya se abalanza el carro, nosotros con Fausto, y eso, parecía que nos venía, pues salimos corriendo. ¿Sabes? Salimos corriendo. Pero después nos capturaron y nos llevaron primero al SIC, una Montúfar, y de ahí nos llevaron a Conocoto. Pues ahí fue la primera vez que conocí Conocoto, bajamos las gradas, ahí unas celdas chiquitas de 1 metro por 2. Entonces de ahí nos sacaban a unos cuartos, parecía de interrogatorios porque tenían unas ventanas pequeñitas, ¿no? Interrogatorio de haber sido esas. Y ahí comenzó, ahí nos torturaron, ya nos sacaron el aire. Como 2 a 3 días estuvimos ahí. Al último día nos desvistieron y nos frotaron mentola, para las heridas. Porque la electricidad sí deja señales, mucha electricidad sí da machos, qué feo. Yo antes no le tenía miedo a la electricidad, sabíamos de arreglar, puta, y ahora, olvídate, qué miedo que me da. Sí, creo que me dieron de más para esta vida y la otra. Electricidad, nos ahogaba. Yo estaba en el parque infantil allá en Esmeraldas. En la ciudad de Guadalajara. Sí, en Esmeraldas, en el parque infantil. Pero me dicen que ahora ya eso ya... Y el saloncito en que entramos a tomar una cola, porque hasta esperar que vengan a vernos para llevarnos a una casa de seguridad, no... Para no perder el tiempo, pues, con Francisco o Javier Jarrín, Susana Cajas y yo entramos ahí en una cola. Y para mala suerte, era como le digo, una filita de mesas aquí y otra fila de mesas acá. Y un corredor en la mitad. Nos sentamos los 3 acá. Y el Francisco con mochila verde y le ponen el pasador. Yo creo que eso vieron estos militares. Y entraron nomás. Pum, no. Cédulas. Eso es normal, pues, cédula, ¿no? Tenga. Como ya no creo que vieron otra cosa más. Vamos, suban. Nos llevaron. Allá en el Montúfar ya nos separaron. O sea, ya no estábamos los 3. Ya nos amarraron las manos, nos vendaron. Desde ahí ya comenzó. O sea, si uno se hablaba algo, pum, era... O sea, para hacerse ver, pum, patazo. ¿Sí? O nos hacían estar en cuclillas o hincados. Eso. Entonces, golpe de la madrugada, me parece, nos embarcaron. Pero a mí me parece que nos embarcaron en un furgón, oye. Parecía un camión, un carro grande. Y yo no sé en qué sitio pararon, nos bajaron para que orinemos y vuelta subimos y ya.
Y ya llegamos, ya de haber sido ya aclarando. Cuando comencé a bajar las gradas dije, otra vez acá, ¿qué iras que me daban? Nos torturaron 15 días, ¿no? Primero fue a Francisco Jarrín, después fue la Susana y después conmigo. Y a mí me retuvieron ahí. Sinceramente me dio unas iras, otra vez abajo. No les comí 3 días. Ahí sí huelga ya de las buenas. O sea, nada de agua, nada de comida. Venían a dejar la comida. No quieren. Así que creo que no sé qué pasaría, pero total es que al 3er o 4º día me subieron arriba. Y ahí el médico de la unidad me vino a revisar. Y estaba ahí y yo sin capucha. Y el médico estaba de uniforme, de verde y olivo. Creo que como médicos no sabía de estas cosas. Me han de haber hablado después al pobre. Y ahí pasé hasta la mayoría del tiempo. Yo no sé cómo pasé, porque ahorita ya racionalizando, estás durísimo. Estás sin tener con quién conversar. Y el cuarto era de 1 metro por 2 metros. Al que tenía suerte estaba con colchón. Y el que no, nada, pues ahí solo. O sea, en el cuarto sí había claridad. Era pintado las ventanas, era pintado por afuera y por adentro. O sea que no había como raspar. Si se raspaba al otro lado estaba pintado mi cama, pero entonces sí había luz. Sí, pues los días se contaba. Yo creo que un preso, sí sabes, y no se pierde eso, ¿no? Yo también ahora me estoy admirando y cómo pasé estos años, cómo pasé. Porque sí es duro. Sabía estar caminando y arregla el mundo en la cabeza, pues arreglándole al mundo en la cabeza. Bueno, pero ese momento, yo dije, ya me vienen a molestar, ya no avanzaba. Otra vez, otra tortura, si ya no avanzamos. Puta. Como un día me dieron una barbera, ¿no? Me hice la barba y le saqué las hojitas, como quiera le saqué. Y de la toalla le fui cortando los alrededor, ¿no? Así unas tiritas. Y le fui envolviendo, cosa que por si acaso. Llegó ese día, dije, puta, no hay más, los cojos me vino. Cogí el palo de la... Eran unas tiras así más o menos de 4 pulgadas, ¿no? De la cama. Puta, le saqué. Y como soy medio alto, dije, ¿dónde? Pues entonces, en la puerta del baño, ¿no? Le abrí un poco y le puse el palo así, ¿no? Una puerta y cosa de que quede altito. Le amarré la toalla, le hice un cordelito, ya, tapar, me pongo en el pescuezo. Y salté, pues, Putin, de creer, se rompe el palo. Yo dije, se romper la toalla, pues, nada, el palo se rompe. ¿El marco de la puerta? No, el palo que saqué de la cama. Porque estaba así, ¿no? Entre la puerta y el marco, para que suba el palo así, ¿no? Se rompe. Dije, esto quiere decir que yo no muero. Queda. Y no me vinieron a interrogar. Ya dije, yo ya aquí ya no muero. Empezaron a sacarme al sol. ¿Cómo estaría? Bien blanco de estar 2 años sin sol, sin nada. Bien, y bueno, que es blanco, peor, transparente ha de haber sido. Entonces salí, me sacaban al sol, así mismo, ahí con vendados los ojos, ¿no? Sacaban al sol, me daban de comer 4 veces al día, para que
¿Cómo estaría de flaco también? Y así comenzaba a comprarse. Y una buena noche, pum, me vinieron, me dieron un calentador, la toma ponte, ya. Y bueno, pues, me metió unos pesos en el bolsillo. Y yo, puta, no más que, puta, caminando tranquilo hasta la esquina, salí corriendo. ¿Qué ves? Yo dije, uy, estos me pueden quebrar, ¿qué? Y entonces a ella le golpeé a mamá, pucha, mamá le golpeó, mamá, ¿quién es? Le digo, soy yo, ve a Alberto. ¿Y acaso encontraba las llaves? ¡Qué desesperación! La mamá no encontraba las llaves para abrir la puerta y poder entrar. Entonces ya entré, ya conversé, me abracé con mamá. Pero 6 meses no salí de la casa. Qué miedo que me daba. Dije, salgo por ahí, me den un tiro ahí. Primero solo acompañado, pero hasta la esquinita, así poco a poco. Después salí acompañado. De ahí dije, la única forma es legalizarme trabajando. De ahí fui a buscar trabajo. Antes hubo amigos así que dieron una mano. Más bien preocupados por el récord. Que el récord está para cualquier cosa, cualquier trabajo. No se podía hacer. Todos los compañeros sufrimos. Y no sé si seguirán sufriendo, pero sufrimos de eso. Tenía un compañerito que decía, puta, me toca, hermano, entrar ahí y estar esperando, sentado, hasta que se vaya todo el mundo para poder comprarle al Chapas para que me dé el récord limpio. Por lo menos que me aguante los 3 meses que aguante el récord, ¿no? Eso. Toditos sufrimos de eso. Porque vamos y... En la época del Gutiérrez, por ejemplo, nos pidieron el récord a todos. Chuta, corre a sacar. Yo confiadazo dije, como yo no he tenido ningún juicio, nadie, yo estar limpiecito. Voy, pagué los $5, las fotos, me traje tarde, bueno. Llego tarde, comienzan a dar a toditos mis compañeros y a mí al último. Me dicen, vea, señor Vaca, ¿qué pasa? Usted irá hacia Quito. ¿Qué va a estar yendo, hijo? Me dio miedo, ¿no? Decíamos nosotros, esto no es venganza, ¿no? No es ni revanchismo, nada. O sea, si bien es cierto, nosotros, o sea, como Alvaro vive, pagamos, ¿sí? Pagamos. O sea, todos los compañeros que cayeron presos pagaron, ya sea con 2, 3 años de cárcel, otros sobreseídos, pero todos pagamos, ¿sí? O sea, todos nos metimos a esto de la justicia. Ahora, como les decía, esto no es revancha, no es nada, sino es equidad. Yo creo que es equilibrio, ¿no? O sea, es justicia, que será en que si ellos también han cometido ilícitos, porque esto de encerrarle a uno, de secuestrarle a uno, ya es un ilícito. De torturar es otro. Porque nosotros, yo creo que ustedes pónganse a pensar de que para uno es difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien está sentado aquí, coger y patear. O sea, sin son, sin ni tonta, es horrible, ¿no? Entonces yo creo que esto no sé cómo les prepararon así. Entonces, nosotros lo que decimos es que si han cometido ilícitos, que paguen.
¿Cómo podemos vincular lo que acabamos de ver, que justamente es un testimonio de una víctima de todo lo que sucedió durante y después del hecho traumático, con lo que vimos hoy en clase y con lo que se propuso en el foro? ¿Cómo desde el trabajo social podemos incidir? ¿Qué metodologías, qué técnicas, qué estrategias nos permitirían acompañar y incidir e intervenir con una víctima de vulneraciones a los derechos humanos? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿podría ser como crear esos espacios de diálogo y apoyo en donde las personas que han sido víctimas de vulneración de sus derechos, en primer lugar, expresen sus sentimientos y también cuenten como su historia? Así va a permitir que el resto de las personas se abran y se sientan parte del grupo y se sientan apoyados. Listo. Muchas gracias. Es una propuesta interesante el crear como estrategias de acompañamiento, pero eso sería que una metodología de grupo. ¿Tú propones una metodología de grupo? Sí, profe, porque al sentirse escuchados, también las otras personas como que van a querer reformular lo que quieren en sus vidas, porque en muchas ocasiones, digamos que una persona que ha sido víctima de los derechos humanos se enlaza a lo que ha sufrido y también se siente parte de cuidar sus derechos y cuidar los derechos del resto. Perfecto. En el tema de modelos, ¿qué modelos pueden ayudarnos como a generar este marco teórico sensible a la situación de las personas que han vivido vulneraciones a derechos? ¿Qué modelos de los que han revisado, de los que hemos visto en clase, podrían servir? Nicole. Yo creería que desde el modelo crítico radical se podría llevar la intervención, ya que aquí se mantienen como valores de justicia y equidad, como apoyo a las personas que han pasado por, por problemas dentro de grupos sociales o dentro de contextos sociales, y en este caso son personas que estuvieron en grupos que se dedicaban a la lucha social por, como el señor expresó, en busca de justicia, y por eso mismo fue vulnerado sus derechos, o sea, fue torturado, y años después todavía es como que sigue, teniendo este recuerdo, porque en el libro también se decía que estos traumas son algo que se quiere olvidar, pero también recordar. Y entonces, en este sentido, creo que desde este modelo se está dando como una apertura tanto para la reparación de los derechos, y también creo que debería darse como una visión hacia una prevención de que ya no se den estos actos desde las instituciones públicas, que no se vuelva al pasado, aunque hoy ya no están tan expresadas como antes, pero que no se dé ese arrebato de los derechos humanos de otras personas y de sus libertades. Perfecto, muchísimas gracias, Nicole, porque justamente este modelo podríamos juntarlo con lo que decía la anterior compañera, justamente de un modelo crítico radical podemos articular con una metodología de grupo y generar estrategias de sostenimiento, de acompañamiento y sobre todo de brindar herramientas de reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, ¿no? Y que podamos generar unas estrategias interdisciplinarias para que puedan superar los traumas, estos efectos psicosociales. Fíjense que hay estigmas sociales todavía que se mantienen hacia ciertas víctimas. Entonces es un tema complejo, ¿no? Y esto es un abrebocas. Esto es lo primero que tenemos que analizar, es
cómo suceden, qué consecuencias tienen en la vida de las personas las vulneraciones de derechos humanos, para luego empezar a trabajar en medidas de reparación, que eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, justamente la idea de hoy era revisar los conceptos de las consecuencias psicosociales de las vulneraciones de derechos humanos, la diferencia entre delito, vulneración de derecho, grave, vulneración de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que nos permitan justamente entender qué pasa en la psiquis, en la vida, en las decisiones de las personas que son víctimas y esas consecuencias, cómo les van a afectar en su vida personal y en su vida colectiva. ¿Tienen alguna pregunta, reflexión, opinión de lo que hemos visto el día de hoy? Bueno, si no hay más preguntas, reflexiones, opiniones, nos estaríamos viendo la siguiente semana con el tema de reparación.